Nos vamos a Israel, vamos a charlar, nos va a contar todo lo que está pasando allí Natalio Steiner, el profesor Steiner. ¿Cómo estás, Natalio? Dani te saluda. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un placer Bien, escucharte. un gusto también para mí. Bueno, contanos un poquitito cómo se está viviendo allí, qué es lo que ha sucedido. Ha sido probablemente el fin de semana más complicado para la zona norte de Israel. Bueno, la verdad que sí, efectivamente, si bien ya vemos desde hace bastante tiempo que la situación en el norte entre Israel, el Líbano, Hezbollah es bastante inestable, naturalmente lo que hemos visto en estos últimos días es que Hezbollah ha venido manejando un poco las reglas de juego, de cuándo atacar, de cuándo no atacar, con qué intensidad hacerlo, con qué intensidad menor hacerlo, qué objetivos. Por ejemplo, justamente el día de ayer hemos tenido la novedad, por así decirlo, que la zona centro del país, donde yo vivo, Ranana, Herzliya, toda esta zona, ha recibido 3 alarmas de misiles de cohetes, algo completamente inusual que no hemos vivido a lo largo de toda la guerra. Siempre cada tanto teníamos alguna alarma, pero era una situación manejable. Y el norte, la situación también es sumamente difícil. El norte recibe todos los días, no hay día que no haya misiles de Hezbollah, aún a pesar de que la gente reconoce los logros militares existentes en el hecho de que el ejército de Israel en tierra ha avanzado casi hasta 6 kilómetros dentro del territorio libanés, lo que llama la segunda línea de aldeas de Hezbollah, sin grandes inconvenientes, y que también se han destruido una enorme cantidad de misiles, proyectiles de largo y mediano alcance, pero evidentemente Hezbollah, si recordamos los números que hablábamos antes del comienzo de esta guerra, tenía un poder militar importante, el cual fue en gran parte desmantelado, pero gran parte de él sigue bastante intacto. Y ayer nos dio una prueba justamente de esto, casi 400 misiles de distintos formatos, con sirenas por todo el país, gran cantidad de gente en refugios, a la vez. Ayer fue realmente caótica la situación, que parecía que se nos escapaba completamente de las manos. Algunos lo atribuyen a un tema del tiempo, a la meteorología. Al estar nublado se hace mucho más difícil detectar, de alguna manera se mezclan los rayos, los relámpagos de las tormentas con los disparos de los misiles y esto se hace más difícil para Cúpula de Hierro. Otros lo atribuyen a que Hezbollah está tratando de terminar de sellar algún tipo de acuerdo, después podemos hablar algo de esto, con Israel, desde una posición de firmeza, de una posición de decir, bueno, está bien, hacemos un acuerdo, pero nosotros ganamos, entre comillas, porque somos los últimos que disparamos o los que demostramos que todavía tenemos un poder de fuego. Ayer por la noche, igualmente, la respuesta israelí no se hizo esperar, y realmente también fue muy, muy dura, de las más duras de estos últimos tiempos. Se atacaron 12 edificios pertenecientes al Hezbollah en el barrio de Dajia, que ya es muy conocido en la zona de Beirut, tanto el edificio correspondiente a la Marina de Hezbollah o el edificio correspondiente a parte de los servicios de inteligencia, fueron atacados. En principio se habla, no sé si por ese operativo o por otro, de 19 terroristas muertos. Uno de ellos sería un comandante que tuvo participación todavía aún en la Segunda Guerra con Hezbollah en el año 2006. Para que tengamos una idea, digamos, cómo esta organización está firmemente consolidada de alguna manera o de alguna forma. También hay otros que piensan aquí que hace falta un cambio en la forma que Israel está luchando contra Hezbollah. Es como que hubo un gran factor sorpresa, se logró descabezar a la cúpula del movimiento, los Viper famosos, los bombardeos intensos, la invasión por tierra, pero haría falta algo más, que obviamente son los estrategas militares los que tienen que definirlo, para dar algún golpe sorpresivo y más contundente antes de la firma de algún tipo de acuerdo. Y si pasamos al tema de acuerdo, Dani, justamente cómo se puede hablar de un acuerdo en momentos en que prácticamente los disparos entre Hezbollah e Israel continúan con tanta intensidad. Bueno, independientemente de lo que comenté yo antes, de que cada parte quiere verse como victoriosa antes de firmar un acuerdo, hay una presión norteamericana muy grande sobre todos los contendientes, tanto Israel como el Líbano, en especial para que se firme un acuerdo ya mismo esta semana, esta misma semana.
Ojo que un acuerdo no significaría un cese del fuego inmediato. Es decir, esto podría demorarse, distenderse entre 3, 4 semanas y hasta un mes también. Pero un acuerdo podría empezar a significar un cierto retiro de Hezbollah a la zona del río Litani, una cierta retirada parcial de las tropas israelíes a su propio territorio, ir descomprimiendo un poco la situación, ir bajando el nivel de fogosidad, el nivel de fuego, el nivel de artillería y de misiles de un lado y del otro, para permitir en pasos posteriores que las poblaciones de ambos países puedan gradualmente volver a insertarse, los libaneses en la zona sur y los israelíes que fueron echados por los misiles o sacados por el gobierno en la zona norte. Y permíteme que te diga que aquí en Israel, si bien el gobierno es bastante optimista con respecto a un acuerdo con Hezbollah, hay sectores políticos de la oposición y principalmente los habitantes del norte de Israel que no quieren saber nada con un acuerdo de estas características que se están conociendo porque entienden que esto no es más que una repetición de una situación que más o menos se vivió en el 2006 y que del 2006 hasta el 2024 Hezbollah de a poco, muy de a poco, fue infiltrándose entre las fuerzas del UNFIL, entre el ejército sur libanés, es decir, vamos a tener más de lo mismo. Acá todo el mundo en el norte habla de un 7 del 10 en referencia al norte del país si este acuerdo se firma. No mañana, no pasado, no dentro de un año, pero sí dentro de algún tiempo. Concretamente, no hay confianza en Hezbollah, no hay confianza en que el ejército sur libanés y la UNFIL puedan volver a separar a las fuerzas israelíes del Hezbollah y tampoco queda claro cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar Israel para poder atacar, contraatacar o tomar la iniciativa en caso de que Hezbollah vuelva a tratar de infiltrarse en las zonas que tendría prohibido tener su presencia. Dani. Sí, te iba justamente a hacer la pregunta y vos en parte la contestaste. Cuando las fuerzas de las Naciones Unidas se constituyeron en garantes del acuerdo por el cual Hezbollah tenía que estar al norte del río Litani, evidentemente había bases de Hezbollah a 200, 300 metros de las bases de ellos. Era imposible que no supieran lo que estaba pasando, o sea que no solo no son garantes, sino que hasta yo me inclinaría a pensar que son cómplices. ¿Quién va a ser entonces, si no es las Naciones Unidas, el garante de que eso suceda? Y creo que Israel quería imponer una cláusula en el acuerdo que de detectar incumplimientos, o sea que Hezbollah regresara, Israel tenía el derecho de volver a atacar y por supuesto Hezbollah eso no lo quiere, y cuando hablamos de Hezbollah estamos hablando de Irán y quería entonces ampliarte hacia ese lado. Finalmente no es un acuerdo entre Israel y el Líbano, tiene que ser un acuerdo entre Israel e Irán y eso parece imposible. Sí, ahora te hablo un minuto de Irán. Te respondo primero a lo que me preguntás respecto a quiénes serían garantes del acuerdo. Sí, obviamente, como ya hemos visto, y yo pienso exactamente como vos, el ejército libanés no tiene ningún poder para lidiar ni siquiera con lo que queda de Hezbollah, ni siquiera de ninguna manera, no puede llegarle ni siquiera a los tobillos. Y por otro lado, No, no tiene entonces se poder y no sé si piensa, tiene voluntad, Natalio, porque, claro, porque sí, sí, suponete sí, que tuviera el poder, hay que querer también. sí. Sí, efectivamente, pero aquí hay algo interesante que se considera que después de que se firme eventualmente este acuerdo, Hezbollah debería, y lo pongo en condicional porque no lo creo, debería pasar a transformarse más que nada en una fuerza política que una fuerza militar. Si Hezbollah se transforma en una fuerza política y deja de lado las armas, dejó de ser Hezbollah, dejó de existir en su sentido, en su razón de existencia, dado que es un brazo ejecutor de Irán, como antes lo mencionaste. Así que no hay muchas posibilidades. Lo que sí se cree acá en Israel es que habida cuenta del daño que ha sufrido el Líbano hasta ahora por esta aventura militar de Hezbollah de acompañar a los palestinos en la franja de Gaza, el daño económico es casi de un PBI completo de un año entero. Entonces, hay quienes en el Líbano, sectores cristianos, algunos drusos, también suníes, están diciendo basta, basta. Hezbollah tiene que
controlarse. Basta, no puede ser que sea más el defensor de la tierra libanesa cuando lo que está haciendo es llevar al desastre al Líbano. Esta es una visión que hay, como que Hezbollah va a salir más debilitado después de la firma del acuerdo y que hay una posibilidad de que el gobierno libanés pueda tener más fuerza como para controlar políticamente, no militarmente, políticamente a Hezbollah. Ahora, por otro lado, de si el ejército libanés no lo va a hacer, no lo puede hacer o no lo quiere hacer, es por eso que Israel está pidiendo que haya algún tipo de respaldo o de fuerza conjunta norteamericana y alemana. Y el Líbano quiere una fuerza que esté integrada por Francia también. Israel no quiere a los franceses, y me parece con motivos más que claros y suficientes, dado que son una parte muy activa en favor del Líbano, por lo menos no quisiera decir de parte de Hezbollah, aunque es parte del Líbano, el Hezbollah, y Israel veta la posibilidad de cualquier fuerza árabe, mientras que el Líbano dice que puede haber alguna fuerza árabe, en referencia a Arabia Saudita, que también podría llevar soldados para esa frontera. Todos esos temas todavía están en discusión, son temas gruesos, difíciles, falta cerrarlos. Respecto al tema Irán, la verdad que un acuerdo con Hezbollah podría cerrarse, entre comillas, rápidamente si Irán diera el ok. O sea, si Irán da el visto bueno, Irán le dice a Hezbollah, basta de disparar contra Israel, el acuerdo se firma. Es natural que Irán ha utilizado y quiso utilizar a Hezbollah como un brazo alternativo de ejecución, de lucha y también de descompresión ante un eventual conflicto entre Irán e Israel. Es decir, tener un frente alternativo en el caso de que Israel ataque a Irán, en el caso de que Irán ataque a Israel, Hezbollah pueda operar contra el Estado hebreo. Hoy, en las condiciones que está, Hezbollah está disminuido y obviamente ya no cumple el rol que Irán tenía asignado a principios de esta guerra hace un año y pico atrás, pero no hay que dormirse en los laureles en este sentido. No hay ninguna duda, y aquí voceros israelíes lo dicen, cualquier acuerdo con Hezbollah y con el Líbano pasa por Teherán, pasa por el visto bueno de Teherán. Sin eso no vale el papel en el cual está sellado, el cual está firmado cualquier tipo de acuerdo. Sobre eso no hay ninguna duda. Y un dato más que quería decirte es que eh, políticos israelíes acá de la oposición, como Avigdor Lieberman y también como Gantz, que fue comandante, ambos, creo que Lieberman también Lieberman fue ministro de Defensa y Gantz fue también ministro de Defensa. Eh, Ambos se oponen al acuerdo con Hezbollah. Consideran que en este momento en particular el acuerdo debe provenir de aquel que es más débil. Y en este sentido, Hezbollah es el que debe pedir el acuerdo y no Israel ofrecer un acuerdo, porque Israel está en posición militar ventajosa. Y por lo tanto, esto en Medio Oriente se va a entender como un signo de debilidad y por lo tanto desaconsejan completamente cualquier tipo de acuerdo, que es el mismo lineamiento que también insisten gran parte de los pobladores del norte, los intendentes de Aco, de Naharía, ciudades que no han sido evacuadas, intendentes de Metula y de Manara y de Kiryat Shmona, que sí han sido evacuadas. Todos coinciden en que un acuerdo no es beneficioso si no hay una situación de eliminación mayor o gradual del Hezbollah. Veremos lo que los próximos días nos traen. La seguimos mañana. Me quedé pensando en todo lo que dijiste y de la complejidad. Por supuesto que no lo mencionaste, pero lo mencionaste implícitamente. Aquí hay un nuevo gobierno electo en Estados Unidos que debe estar jugando sus fichas. Sí, Yo te banco, pero esto me lo arreglás antes de que yo asuma. exactamente, y pareciera que todas las partes quieren de alguna manera reordenar sus fichas en el tablero antes de que Ujú. asuma Trump. Tanto el Hezbollah quiere gastar todos los misiles posibles, entre comillas, e Irán también quiere hechos consumados, e Israel, por supuesto, ya ha recibido de Trump alguna indicación respecto a que por lo menos ese frente, cuando Trump asuma, esté cerrado o esté medianamente cerrado. Esto es así. Gracias por hablar de Racing Club de Avellaneda cuando empezaste, porque Sí, me cómo no trae una vamos a gran hablar. conmoción. Vos sabés que yo no soy de Racing, soy de Vélez, tengo mi propia pelea y mis angustias, pero tengo a mi querido Shaul Jochberger, que es mi gran amigo de Racing, y todos los de Racing yo les tengo mucho aprecio, y voy a decir algo un poquito grosero. Ningún argentino debiera hinchar por un equipo de Brasil, no importa cuál sea el que está jugando. En un partido donde juega un equipo argentino y uno de Brasil,
por más que te guste más o menos, uno siempre va con el corazoncito argentino. Así que Sí, un gran partido tal cual. aparte. La verdad que hay que decir Sí, que el muy rival era lindo. medio flojo, pero Acá lo vimos y fue un lindo partido, se vio muy bien y la verdad que hay más hinchas de Racing de lo que yo pensaba, ¿eh? no, Es sí, notable. tiene una gran hinchada, hay que decir la verdad, tienen no solo una gran hinchada, una de las más bulliciosas que yo haya visto Sí. y que han bancado incluso un descenso, ¿no? No es fácil sostener la pasión y el amor, pero así también lo han hecho. Es muy lindo que la gente pueda festejar algo. Vos sabés que en Israel y aquí y en todos lados la gente pasa sus problemas, sus penurias, y bueno, a veces el fútbol y a veces otras cosas te dan ese espacio para liberar un poquitito de tensión y de sentirte bien por un rato. Pero realmente tengo muchos amigos, mucha gente conocida, mucha gente que viajó incluso a Asunción y me imaginé que se vio en Israel porque cuando terminó el partido le mandé un mensaje a mi amigo Shaul y me lo contestó al segundo y medio. O sea, estaban todos allí a pesar de que era bien tarde. Sí, claro, claro que sí. Pero sí, sí, valió la pena, valió la pena. Ahí está, disfrutar de lo que es disfrutable y preocuparse por lo que es preocupante. Esa es la vida. Nos encontramos mañana. Gracias, Dani. Hasta mañana, que estén muy bien. Abrazo, Natalio. Allí estaba el profesor Natalio Steiner desde Israel.